Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 22 y estamos con estudios sociales. El tema que tenemos para hoy es el surgimiento de nuevos actores sociales, el Partido Socialista y el movimiento obrero. Un interesante tema para aprender chicos, así que poner mucha atención. El contexto internacional. Muchos historiadores coinciden en que dos de los factores más importantes de cambio durante el siglo XX en todo el mundo fueron las organizaciones sindicales y los movimientos obreros. Como fruto de la segunda revolución industrial iniciada en el siglo XIX, el número de obreros aumentó considerablemente, pero sus condiciones laborales eran deplorables y los derechos a los que accedían eran casi nulos. Esto determinó que paulatinamente se organizaran con el fin de alcanzar mejores condiciones laborales, más derechos y mayor participación en la toma de decisiones en la vida política de cada uno de sus países. Al mismo tiempo, dos tendencias ideológicas aparecieron. Las dos estaban vinculadas con alcanzar por distintos medios una sociedad más equitativa para las clases trabajadoras. El comunismo propuesto por Karl Marx y el anarquismo planteado por Mikhail Bakunin. Inició así una lucha políticamente organizada de los obreros y las clases populares por alcanzar la representación y el poder político. Este proceso social, económico y político, iniciado en Europa a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, se hizo presente paulatinamente en el Ecuador. Causas del esparcimiento del movimiento obrero. Aquí tenemos, por ejemplo, la revolución industrial dio lugar a las desigualdades sociales y económicas, las condiciones laborales, la conflictividad social, dio lugar a la marginación política de las clases populares. El movimiento obrero ecuatoriano. En la segunda década del siglo XX, el movimiento obrero emergió en Ecuador con fuerza. La huelga general de 1922 y la represión que le siguió tuvieron eco en reformas julianas que estuvieron dirigidas a mejorar la condición de las clases populares emergentes, pero la situación de crisis internacional y nacional de los años 30 condujo a una serie de movilizaciones y por ende al fortalecimiento político del movimiento obrero que se conformó en medio de la lucha política. Sin embargo, al interior del movimiento obrero había diferencias ideológicas profundas, por lo que no se constituía en una fuerza homogénea. Por ejemplo, los intereses de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, CEDOC, organizada en 1938, estaban vinculados, según el historiador Enrique Ayala Mora, a los de las élites industriales serranas. Por ello, este segmento del movimiento obrero fue considerado de derecha. Por otro lado, ya para la década de 1940, se fortaleció el movimiento obrero de izquierda en la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE. Desde la sociología de las organizaciones. Es una rama de la sociología que interactúa con la psicología social, la economía y las ciencias políticas para analizar el fenómeno organizacional, generar y desarrollar conocimiento con respecto a la dinámica de la realidad organizacional. Se ocupa de sistemas de tercer nivel. Las organizaciones también se ocupa de las interacciones en la medida que se dan en el ámbito organizacional. Los sistemas sociales influyen y son influidos por organizaciones. La sociología de las organizaciones se compone de ciencia básica y su pretensión de construir una teoría general, ciencia aplicada que se desarrolla, adapta y aplica la ciencia básica a las organizaciones y desarrollo tecnológico que es la incorporación de dichos conocimientos para abordar, analizar, diseñar, diagnosticar o resolver un problema organizacional concreto. Seguramente uno de los mayores logros del movimiento obrero fue la instauración del Código del Trabajo en 1938, un cuerpo legal que regulaba las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. A estos últimos les aseguraba regulaciones dentro del contrato laboral y límites en la jornada de trabajo. La influencia de la clase obrera y popular en la política nacional fue cada vez más determinante. Los movimientos y partidos políticos de aquel entonces vieron que quien lograra el apoyo de estos sectores con seguridad alcanzaría la presidencia,
tal como se evidenciaría en los sucesivos gobiernos de José María Velasco Ibarra. El Partido Socialista Ecuatoriano nació como tal en 1926. Se presentaba como una tercera opción frente a posturas más tradicionales como las del Partido Conservador y más moderadas como las del Partido Liberal. Sus líderes eran importantes intelectuales de aquellos años y su base de apoyo no solo estuvo conformada por obreros y sindicalistas, sino que sus propuestas lograron hacer eco en el movimiento indígena que en esos años emergía en búsqueda de reivindicaciones. La conjunción entre los socialistas y el movimiento indígena dio fruto en la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI. El socialismo también contó con el apoyo de varias mujeres que buscaban una mayor equidad de género. Así, entre sus filas se destacaron Nela Martínez Espinosa, Luisa Gómez de la Torre y Dolores Cacuango, así como Ricardo Paredes Romero, César Endara, Flores Milo Romero, Jesús Gualavicí, Ambrosio Lazo, Neptalí Ulcuango, Rubén Rodríguez, Mercedes Alba, Tránsito Amaguaña, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Pedro Jorge Vera, entre otros. Completa, dice, el siguiente cuadro con los presidentes del periodo de inestabilidad política. Aquí tenemos presidentes encargados, las fechas, los presidentes constitucionales y fechas. Vamos a ver, como presidente encargado estuvo Isidro Ayora, que fue un presidente provisional, luego fue constitucional, ¿no? Esto fue en 1926 a 1929. También tenemos a Carlos Arroyo del Río, presidente constitucional desde 1940 a 1944. Tenemos a Aurelio Mosquera Narváez, que fue provisional en 1938 hasta 1939. Isidro Ayora como presidente constitucional desde 1929 a 1931. Gonzalo S. Córdoba, 1939 a 1940, Carlos Arroyo del Río, fue también provisional en 1939 por unos días. Julio Moreno, en 1940, solo duró unos meses. José María Velasco Ibarra, desde 1944 hasta 1946. Completa, dice, el siguiente organizador gráfico con las leyes o proyectos que se expidieron entre 1925 y 1932. Realiza esta actividad junto a un compañero. Leyes o proyectos entre 1925 y 1932. Entre muchas se creó el Ministerio de Provisión Social y de Trabajo. También tuvimos que se estableció el descanso semanal obligatorio para los trabajadores. Se impulsaron la educación primaria y la autonomía universitaria. Se reformaron leyes relativas a la asistencia pública y se reguló el trabajo de las mujeres y los niños. Se promulgó también la ley protectora de las industrias. Menciona, dice, a dos actores históricos individuales y a un actor histórico colectivo identificado en el periodo comprendido entre 1925 y 1938. Aquí tenemos el comunismo propuesto por Karl Marx y el anarquismo planteado por Mijaíl Bakunin. También tenemos las organizaciones sindicales y los movimientos obreros. Completa, dice, la siguiente frase sobre el Partido Socialista Ecuatoriano. El Partido Socialista Ecuatoriano nació como tal en 1926. Se presentaba como una tercera opción frente a posturas más tradicionales como las del Partido Conservador y más moderadas como las del Partido Liberal. Sus líderes eran importantes intelectuales de aquellos años y su base de apoyo no solo estuvo conformada por obreros y sindicalistas, sino que sus propuestas lograron hacer eco en el movimiento indígena que en esos años emergía en búsqueda de reivindicaciones. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. Por favor, no olviden hacer sus tareas y que tengan un excelente día.